Antes de pandemia, nosotros aquí en la iglesia los días miércoles teníamos un espacio de estudio bíblico los miércoles a las 6:30 de la tarde, noche ya. Y cada 2 o 3 meses hacíamos un cineforo. Una de las películas que vimos fue la película El que cambia los tiempos. Una preciosa película. Le invito, si no la ha visto, para que la vea. Está en YouTube. Puede sacarse un tiempo, comprar un paquetico de crispetas o de algunos snacks. Se prepara un buen jugo, un café, se compra unos pan de bonas, algo similar. Y disfrútese de esa buena película. Yo soy muy malito para ver cine. A propósito, nunca me invite a cine. Es una de las peores invitaciones que usted me puede hacer, porque esté seguro que lo único que escuchará es alguien que no resisto. Me estoy sentando y ya me estoy durmiendo. Y si es en tercera dimensión, pues peor, porque una vez me estaba quedando dormido, desperté y estábamos viendo Avatar y la cola del Avatar venía y yo me agaché pensando que me iba a dar duro. Entonces imagínese lo que pasa. No me invite a cine. Invíteme a tomar un café. Sí. Esa es la caja del diablo. No, mentira, no es por eso, sino que no es algo que para mí sea una cosa. Las únicas películas que he visto con gusto son las Crónicas de Narnia, porque me encanta, leo el autor, C.S. Lewis, conozco pues algo de la literatura del autor y me pareció muy interesante la apuesta que se hizo de las Crónicas de Narnia, que a propósito les he dicho es un autor creyente y es una manera muy sutil de presentar el Evangelio a través de las Crónicas de Narnia. Así que le invito para que se las lea y disfrute. Si le gusta algo de la ciencia ficción, a mí me encanta un poquito la ciencia ficción, entonces le he sacado un tiempecito para ver. Y si puede leer los libros, mucho mejor. Léase los libros de las Crónicas de Narnia. Y no le sigo recomendando aquí otros libros, porque una vez en una visita le dije a unas personas qué libro estaba leyendo y casi me excomulgan de la iglesia. No es nada pervertido, pero sí es algo de ciencia ficción y se lo dije y casi me excomulga. Entonces dije, a partir de ahí dije, nunca más le vuelvo a decir a nadie que leo, para evitarme problemas. Pero estamos con El que cambia los tiempos, una muy buena película. Y es una película de ciencia ficción, a propósito de ciencia ficción. Y la película sale al público en el año 2002, hace 20 años salió la película. Y la película se basa en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. No vamos a leer el texto, ni es el texto del cual vamos a predicar, solamente les hago un recuento de qué es el texto base de donde surge la película. La trama de la película es un erudito religioso, profesor de un seminario a finales del siglo XIX. 1890 más o menos es cuando inicia la película, y se trata de el consejo de un seminario. Están sentados debatiendo si le dan el visto bueno o no a un autor, a uno de los del consejo, que ha escrito un libro, y el libro que ha escrito pues, requiere, para su respaldo y su estímulo a los lectores, requiere que el consejo del seminario dé su visto bueno. Uno de los del consejo, todos están de acuerdo, solo hay uno que levanta su voz de protesta y dice que el libro debe ser evaluado, ¿sí? Y más o menos las frases de la película son estas: las enseñanzas del Señor son lo mejor. O sea, ninguno de nosotros, aún hoy, estaríamos de acuerdo con eso que está diciendo el doctor Anderson en la película, cuando él dice, las enseñanzas del Señor son lo mejor. Con eso estaríamos de acuerdo todos. Pero él va a hacer la siguiente observación al autor del libro y le va a decir, pero el libro se propone separar los patrones de Cristo, la moralidad de Cristo. Es decir, enseñar que no hay que robar, pero sin mencionar a Cristo. Crear una moralidad. Y él va a hablar acerca de
de lo poco creíble que es Jesús. En el final del siglo XIX dice, pero es que si hablamos de Jesús nadie nos presta atención, dice el autor. Entonces Anderson le dice, no es posible que nosotros separemos la moralidad de Cristo. No es posible. El argumento es peligroso, peligroso, peligroso porque si separamos la moralidad de Cristo, entonces todo se vuelve un asunto de opinión. A ti te parece, a ti no te parece. Es decir, robar es algo que podríamos decir es una norma general. Pero si aquí pusiéramos un caso hipotético, seguramente encontraríamos diversas formas de apreciar el asunto y se volvería la valoración del acto en un tema de opinión, porque alguien va a decir, no, es que ese hombre que tomó ese dinero es alguien necesitado, está carente, no tiene trabajo, tiene 2 hijos en casa, por eso debía robar. Y otro va a decir, no, pero es que robar es robar y a mí me parece que ha cometido un delito, hubiera podido pedir dinero. Y comenzamos entonces a debatir en cuanto a si fue o no fue. Y el argumento de la película frente a la aprobación del libro es, si nosotros despegamos la moralidad de Cristo, entonces lo que tenemos es solamente un poco de expresiones, de pautas, de criterios, y hemos desmantelado la autoridad de Cristo. Hemos desmantelado, le hemos quitado a la moralidad la autoridad de Cristo. La hemos quitado. Y algo que me llamó la atención que va a afirmar Anderson, que es el personaje que está debatiendo con el autor del libro, dice, Satanás no está en contra de las normas morales. Escuche bien el argumento, me pareció. Satanás no está en contra de las normas morales. Él está en contra de Jesucristo. Un hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando muera. Es Jesucristo lo que necesitan y el diablo lo sabe. ¿Usted cree que Colombia lo que necesita es una mejor moral? ¿Una mejor ética? Entonces usted estaría de acuerdo con el libro y usted necesita verse la película, del libro que están escribiendo en la película. Necesita verse la película El que cambia los tiempos. E insiste el que está levantando el argumento en contra del libro, dice, el objetivo de Satanás es eliminar el nombre de Jesucristo de sus preceptos, y la gente piensa que si vive con integridad recibirá la aprobación de Dios e irá al cielo. ¿Cuál es el criterio para la sociedad moderna, contemporánea, para pensar que ha encontrado satisfacción en Dios? Que Dios está satisfecho con lo que estamos viviendo. Porque nos estamos conduciendo de buena forma, porque estamos conservando una buena ética, estamos conservando una buena conducta. A lo mejor tratamos de que las cosas pues no se salgan como de casillas y tratamos como todo de orientarlo de la mejor manera. La autoridad de Jesús se ataca cuando separamos el nombre de Jesucristo de sus mandamientos. Tenga esto presente. La película El que cambia los tiempos. Una preciosa película donde nos habla de esa tensión de desmantelar la moralidad de la autoridad de Cristo. ¿Qué es lo que le define hoy a la iglesia lo que debe o no debe hacer? Los presbiterianos diríamos, como buenos presbiterianos, no, la asamblea. Yo creería que no. Y soy presbiteriano, defiendo el gobierno presbiteriano. Me debo en mi labor ministerial en términos del ejercicio de la iglesia a la iglesia presbiteriana, por su respaldo, su apoyo a mi ministerio y las oportunidades que me han dado por muchas razones.
Pero con todo y eso, lo que debería determinar lo que hace la iglesia no es lo que decide la asamblea. Es lo que dice la palabra. Así la asamblea esté de acuerdo. Si la palabra de Dios se opone, debería tumbarse todo cuanto ha sido aprobado. Sin reparo, debería tumbarse. Sin reparo. Cuando nos sentamos frente a esta situación, entonces es cuando llegamos al texto que queremos compartir hoy. Y ya en el camino usted se dará cuenta que tiene que ver el que cambia los tiempos con Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y Gálatas capítulo 6, versículo 1, recuerde que estamos en el tema de una iglesia sana. Y venimos hablando de una iglesia sana, enseña, una iglesia sana, adora. Decíamos, la primera parte fue una iglesia sana, adora. La segunda fue una iglesia sana, enseña. Y ahora estamos en una iglesia sana, cuida. Y estamos considerando qué es eso de cuidar, a qué hace referencia ese cuidado. Y es ahí cuando nos invita la Escritura a, en varios textos que hemos escuchado, ya está la tercera exposición con relación a la iglesia sana, cuida. Y hemos creado con la palabra casa un acróstico. ¿Y por qué casa? Porque casa habla de ese lugar familiar, de ese lugar donde nos cuidamos, de ese lugar donde nos protegemos, de ese lugar donde también nos llamamos la atención, donde nos desafiamos, donde nos exhortamos, donde nos animamos, donde nos consolamos, nos sanamos, nos restauramos. Estamos allí para apoyarnos, estamos allí también para desafiarnos, para decirnos, Sergio, hay que pilas, hay que ponerse, ves, en cintura, todo para adelante, no te puedes quedar ahí. Por el camino que vas no es el camino correcto, es el camino incorrecto, vas por mal camino. Es la casa, es el lugar donde encontramos ese espacio donde somos amados, aceptados, acogidos, desafiados, exhortados, animados, consolados. Es la casa. Y lo primero que decíamos con relación a casa es que una iglesia sana que cuida es un lugar donde nos confortamos. Lo segundo es un lugar donde nos ayudamos. Y hoy estamos hablando de que una iglesia sana, una iglesia que se solidariza. Solidariza. Estamos aquí ya llegando a la tercera exposición, para dentro de 8 días estar cerrando este tema de una iglesia sana, cuida. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, y solamente estaremos trabajando del 1 al 3 exactamente. Usted puede leer del 1 al 5 y mencionar algunas cosas del 1 al 5, pero usted leerá en este espacio del 1 al 3. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese. ¿Usted se da cuenta del detalle del apóstol Pablo? Viene hablando el plural, pero cuando habla de cuidado cambia a singular. Qué pequeño detalle. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Al acercarnos a este pasaje, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3, estamos observando cuál es la manera práctica, cómo, siendo un poco pragmáticos, creo que el texto es un poco pragmático, cómo se vive esa realidad del amor en la iglesia, cómo se vive, porque el amor es algo como, no es algo que podemos como palpar, cómo se vive el amor, cómo puedo tocar el amor, cómo puedo vivir el amor, cómo podemos hacerlo. Y es ahí donde el texto nos quiere plantear de una manera práctica cómo se vive el amor. ¿Cómo? Y es lo que del capítulo 5, versículos 25 y 26 va a decir: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio.
¿Cómo se vive eso? Eso de lo que nos hablan tanto en la iglesia, del fruto del Espíritu. ¿Cómo se vive eso? Yo quiero vivirlo. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo hago? Lo materializo. Porque nosotros en ese misticismo en el que en tantas oportunidades vivimos, estamos pensando que esto de la llenura del Espíritu, esto del fruto del Espíritu, es como ver ángeles verdes en bicicletas rosadas bailando por encima de nuestras cabezas. Y quiero decirle que esto no tiene nada que ver con ángeles verdes en bicicletas rosadas bailando por encima de nuestras cabezas, ni con ninguna experiencia mística. A propósito, hoy lo veíamos en la clase de discipulado. A ver dónde están mis estudiantes de discipulado para hacerles la pregunta: ¿qué fue lo que vimos hoy en clase? No, mentiras. Ahí estaban todos escurriéndose en la silla. Que no me pregunte a mí. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es lleno del Espíritu? Diríamos, no, pues que tenga 1001 experiencias. No estamos eliminando la posibilidad de que alguien tenga una experiencia emocional al encontrarse con el Señor. Y cuando hablo de una experiencia emocional, es posible que en alguna oportunidad, cuando usted lea la palabra, usted sea de tal manera confrontado que usted termine llorando, porque ha sido confrontado con la palabra. O no solamente confrontado porque tiene un pecado, también puede ser la satisfacción y el gozo de ver el Señor cómo lo cuida en medio de la situación que está viviendo. Y es un quebrantamiento de gozo, de seguridad, de profunda satisfacción por ese buen pastor que siempre permanece a su lado. De cómo el Señor lo reconforta en medio de las carencias, de dificultades. No elimina el estado emocional, pero no lo limita. Creo que la iglesia de nuestro tiempo necesita aprender un poco acerca de la iglesia, de lo que es la llenura, la plenitud y lo que es esto del fruto del Espíritu. Una de las evidencias es la comunión unos con otros, el siempre agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia, y el alabar y bendecir al Señor de todo corazón. Léase Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, y el someternos unos a otros también es otra de las evidencias de que somos llenos del Espíritu. ¿Habla algo de un estado emocional? ¿Lo elimina? Tampoco, pero no lo resume, no lo limita. Cuidado, no lo limita. Está ampliándolo y nos lo pone muy amplio. Así que miren la riqueza del texto. ¿Cómo se vive eso de la llenura del Espíritu, de la presencia del Espíritu, del amor, del fruto del Espíritu? Creo que el versículo 9 del capítulo 6 también nos va a decir: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Y qué significa hacer el bien? ¿Cómo le hago el bien al otro? Dios está mirando de reojo al que tiene al lado. Tengo que hacer el bien a este. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la cara de limón que tiene. ¿Cómo lo hago sonreír un poquito? Voy a ver. Ahorita lo invito a tomar un café. Recuerde que todos estamos invitados a tomar café al finalizar, ¿no? Vamos a cerrar las puertas hoy. Con candado. Solo se abren media hora después. No mentiras. ¿Cómo se va a materializar? Martín Lutero, en un comentario que hace de este texto, dice: la enseñanza que se imparte en este pasaje es sumamente apropiada. El apóstol inserta aquí con admirable habilidad para lograr que el amor cobre en Gálatas formas concretas. ¿Cómo se hace concreto el amor? Es lo que Martín Lutero va a decir aquí. El apóstol Pablo lo logra. Y el apóstol Pablo nos pone algo así. He querido llamar esto como un estudio de caso. Usted recuerda que en la universidad, cuando uno estaba en algunas materias, o en el colegio, o uno estaba en algunos cursos, materias, asignaturas, como quiera llamarlas, estábamos allí estudiando y nos ponían un estudio de caso. Se nos ponían un caso, una situación, una posibilidad. Pero ese caso era hipotético, pero tenía que ser con posibilidad de que sea real. O sea, tiene que ser algo real. No nos sirve un estudio de caso de algo que nunca va a ocurrir. El estudio de caso es algo que se puede dar, algo que se puede vivir. Es hipotético en tanto que la historia la creamos, pero la creamos a partir de unos elementos que observamos en la sociedad, o en los grupos a los que pertenecemos, o en los grupos a los que estamos pretendiendo aplicar el principio, o lo que estemos aplicando. ¿Cómo se aplicaría eso a la realidad de este grupo? Creamos un caso, y creo que el apóstol Pablo no precisamente
está haciendo un estudio de caso, pero creo que podríamos plantearlo como un estudio de caso. Y es que el apóstol Pablo está planteando una situación en la iglesia. Está planteando una situación en la iglesia. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. Qué preciosa manera de iniciar, hermanos. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo, cuando inicia la carta, dice Pablo apóstol. Capítulo 1, versículo 1. Y cuando inicia este punto, habla de hermanos. ¿Por qué no dijo, yo apóstol de Jesucristo, a ustedes los súbditos de la iglesia? No, no habla en esos términos. Habla en términos de fraternidad. Hermanos. De tal forma que el apóstol Pablo no está jerarquizando la iglesia, sino que pone la iglesia como un grupo de hermanos, en una relación muy horizontal. ¿Sabe usted que los púlpitos elevados crean una distancia entre ustedes y nosotros? Los clérigos es una expresión que no la quiero usar porque marca una diferencia entre el pueblo y el clero, diciendo que nosotros somos una élite y ustedes son algo debajo de la élite primaria. La división entre clero y laos o laico es una separación que la Escritura nunca hace. Es una invención nuestra. Para la iglesia somos todos hermanos. Si uno quisiera un lugar para el púlpito, sería allá, donde todos pudiéramos mirarnos de manera horizontal. Hermanos, no jerarquiza la iglesia, la entiende como una fraternidad. ¿Y por qué somos una fraternidad? Ya lo decíamos hace 8 días, Efesios capítulo 4, somos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, fuimos sellados por el mismo Espíritu, dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, un mismo Padre en todos, por todos y en todos, lo va a describir. Somos entonces todos iguales. No hay ninguna diferencia entre ustedes y nosotros los que nos paramos aquí en el púlpito. En términos de la Escritura, en términos de administración eclesiástica, es posible que nos creemos cuantas jerarquías nosotros queramos crearnos, pero en términos de la Escritura, todos en la iglesia somos iguales, con los mismos privilegios delante del Señor. Cuando alguien viene y le dice, pastor, ore por mí, que usted tiene una gabela con Dios. Gabela. Yo. Si es que usted se ve tan santo, pastor. Usted tiene un aroma a santidad. Yo le voy a decir la próxima vez que alguien se me acerque, lo invito a vivir 15 días conmigo. Y usted terminará diciendo, ¡qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! Todos somos iguales. Todos. Hermanos, Lutero va a decir en el comentario, perdón que hago estas dos referencias a Lutero, es cuando llama hermanos, no hace valer el apóstol Pablo su autoridad para exigirles algo como a inferiores, sino que más bien habla en un tono de exhortación fraterna, como pidiendo algo a sus iguales. El apóstol Pablo se pone al mismo nivel y va a decir, si alguien es sorprendido, si alguien es sorprendido. Esa expresión está hablándonos de que efectivamente el hecho es real. No es que eso nunca va a ocurrir, es real. De hecho, algunos dicen que hay una expresión enfática que está señalando que es algo que no es que posiblemente ocurra, es que esté seguro que va a ocurrir. Y usted dice, pero es que esto es una comunidad donde aquí el pecado no cabe. ¿Ah, sí?
levántele la enjalma a la mula para que le vea las peladuras. ¿Te estás seguro que de eso no vivimos nosotros? ¿Te estás seguro que nosotros no luchamos contra el pecado? No, eso no es. Eso es falso. Decir que la iglesia hoy no lucha contra el pecado es algo falso. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguien es sorprendido, y la expresión quiere señalar que eso es un hecho real. En este peregrinar, en este proceso de crecimiento y desarrollo, es una realidad para la iglesia, es una realidad para la comunidad, es una realidad para sus integrantes. Todos somos vulnerables. Cuando dice si alguien, dice todos somos vulnerables. Aquí ninguno escapa. Todos somos vulnerables. Todos estamos asediados. El pecado es un hecho universal. En esa experiencia del ser humano, es un hecho, es una realidad universal. No es a una élite solamente la que está exenta de pecar. No, el pecado es una realidad en todos los seres humanos. Por eso el texto dice: si alguien es sorprendido en pecado. Y esa expresión nos deja a nosotros ahí algo de primera mano, nos está diciendo algo: cuidado con la indiferencia. Cuidado con la indiferencia. ¿Y recuerda por qué cuidado con la indiferencia? Recuerda Efesios. Si usted no vino hace 8 días, le invito para que observe la predicación que tuvimos hace 8 días. La puede ver en YouTube. Si quiere ver la del culto, la que tuvimos en vivo, la transmisión en vivo, la puede ver. Y si quiere ver la pregrabada también, la puede ver. Usted escoge cuál de las dos. Ahí están en YouTube. ¿Hacia dónde caminamos nosotros? Señor, ten piedad del pastor. ¿Hacia dónde caminamos nosotros? Reinaldo, bajate la predicación de hace 8 días y suspendamos esta y pongamos la predicación de hace 8 días, que no, como que vino el personal diferente. ¿Hacia dónde caminamos? Hacia Cristo. ¿Recuerda la tabla de desarrollo y crecimiento? ¿Hacia dónde camina el creyente? Cada día somos más parecidos a Cristo. Hoy somos más parecidos a Cristo que ayer. Hoy nos parecemos más a Cristo que el 1 de enero del año 2022. Hoy somos más semejantes a Él. En ese peregrinar, si alguien comete una falta, dicen algunas traducciones, si alguien falla, si alguien comete un pecado, la iglesia no puede permanecer indiferente. ¿Por qué? Porque somos una fraternidad, somos hermanos, nos cuidamos los unos a los otros, estamos para velar. En la acción propia de cada miembro estamos para velar los unos por los otros. Efesios capítulo 4. No puedo permanecer indiferente cuando mi hermano ha cometido una falta. No puedo permanecer indiferente. Es un rotundo no a la indiferencia. Muy común en una sociedad como la nuestra. Muy común cuando vemos las crisis en medio de todas las situaciones que hay en esta sociedad. En medio de las comunidades, barrios donde nosotros vivimos, en nuestro trabajo, aún del interior de nuestras familias, la indiferencia frente a lo que le sucede al otro. La iglesia no puede vivir con esa indiferencia. Debemos nosotros darnos a la tarea de hacer algo frente a nuestro hermano. Pero para nosotros poder cumplir ese llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo, tenemos que ponernos primero de acuerdo en algo. Para poder cumplir ese llamado tenemos primero que ponernos de acuerdo en algo. Y debemos ponernos de acuerdo como iglesia en quién define lo que es pecado. Porque si el pecado va a ser un asunto de opinión, ¿quién define que la despenalización del aborto a la semana 24 no es pecado? ¿Usted? Es un asunto de opinión entonces. No, yo creo que no sería pecado si fuera la semana 20. Otro dirá, no, porque la semana 20 ya está muy desarrollado el feto. Póngale que no sea pecado a la semana 4.
sea, no hay ningún delito, porque el delito está en acabar con una vida. Pues estamos acabando es con un poco de células allí nomás. ¿Y qué tanto da acabar con un poco de células? Solamente que no estamos permitiendo que esas células se desarrollen y logren cumplir y desarrollar todo ese potencial que tienen. Estamos interrumpiendo eso, pero no estamos acabando con ninguna vida. El debate sobre el aborto hoy se volvió un tema de opinión. Para el creyente no es un tema de opinión. Y usted me dirá, ay, ¿cómo así que no es un tema de opinión? No. Porque Dios dice en su palabra que la vida es sagrada y la vida es algo que solo Dios da y puede tomar. Por eso no es un tema de opinión. Ah, pero a mí me parece. No, es que, perdón, es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Quién define lo que es pecado? ¿Lo que tú piensas? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que nosotros pensamos? Entonces, como buenos presbiterianos, vamos a hacer una asamblea y vamos a decidir a qué, a la semana 24, dice la Corte Constitucional en la sentencia 55/2022, ahorita en el mes de febrero, vamos nosotros a definir internamente a partir de qué punto va a dejar de ser pecado, teniendo el límite de las 24 semanas. Entonces vamos a hacer una asamblea y como presbiterianos vamos a definir esto a punta de votación. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué mociones hacen? Alguien dice, yo hago la moción de que se apruebe tal cual como la Corte Constitucional lo ha dicho. Primera opción. Segunda semana 20. El otro dirá no, a la semana cuarta. El otro dirá ninguna. Entonces tenemos 4 opciones, vamos a votar. Escoja usted, papeletas para todos y vamos a votar. Somos presbiterianos. La voluntad de Dios no es un asunto de opinión. ¿Se da cuenta por qué el que cambia los tiempos? Ahora sí va captándome la idea. Debemos ponernos de acuerdo en quién define lo que es pecado. Es un asunto de opinión, de consenso, de mirar si estamos de acuerdo todos, qué son nuestras oportunidades, nuestras opciones. Vamos a definirlo en la próxima asamblea presbiterial a través de una votación, sea congregacional, o sea presbiterial, o sea asamblea general. Si nosotros avalamos o no avalamos esto o aquello, ¿es esa la manera de nosotros tomar decisiones? Que tomemos decisiones en cuanto a algunos aspectos, si debemos o no debemos invertir este dinero en esto o aquello. Aún sobre eso deberíamos estar pensando qué es la voluntad de Dios para la iglesia. Y si no cumple la voluntad de Dios, si no glorifica a Dios, no debería haber ningún punto de discusión. No debería haber ningún punto de discusión. Porque si no glorifica a Dios, no debería hacerse eso. No debería. ¿O hay alguien fuera de nosotros? ¿Es un asunto de opinión? ¿O hay alguien fuera de nosotros que nos define lo que es y no es pecado? Ustedes recuerdan la película que acabo de introducirles con el que cambia los tiempos. En esa frase vamos a encontrar una niña que ha robado un perro caliente. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque el hombre que ha escrito el libro se le invita a que haga un viaje. Por eso es una película de ficción, porque hace un viaje en una máquina del tiempo que lo transporta 100 años. De manera que si la película está grabada, se dice que está en tiempo de 1890, avanza 100 años, más o menos llega al siglo XX. Final del siglo XX, principio del siglo XXI. Y cuando llega, se encuentra este personaje, el que ha escrito el libro, el que ha desmantelado la moralidad de la autoridad de Cristo. Entonces él ahora ha comprado un perro caliente con una soda allí, como lo dice en la película, y dice, una niña ha robado su perro caliente, y el profesor una vez sorprende a la niña, le dice, ¿entiendes que robar es pecado? Y la niña le responde, ¿quién lo dice? ¿Quién dice que robar es pecado? Porque si es un asunto de opinión, para usted robar es pecado, para mí no. La niña lo que está diciéndole es eso. Si el aborto a la semana 24 es un asunto de opinión, puede ser que para ustedes no sea debido la aprobación o el aborto a la semana 24, pero puede ser que para mí sí, entonces se vuelve un asunto de opinión. En esa misma ruta de la película,
Hay un diálogo entre este personaje que ha llegado al siglo XXI, ha sido transportado por esa máquina de finales del siglo XIX al siglo XXI, principios del siglo XXI, y en un diálogo con Eddie Martínez, el hombre de la lavandería, dice: el profesor insiste en la necesidad de que este personaje, Eddie Martínez, el hombre de la lavandería, debe ir a la iglesia para crecer espiritualmente. Debe ir a la iglesia. Y él le dice: sí, yo voy a la iglesia en Navidad, de pronto voy en Navidad a la iglesia, pero no más. A lo que Eddie responde: con todo respeto, predicador, yo no soy un ángel, pero nunca engañé, ni mentí, ni robé a nadie. Pregunte y le dirán que Eddie Martínez es una buena persona. Si estamos de acuerdo entonces con lo que plantea el doctor Anderson en la película, Satanás no está en contra de las normas morales, está en contra de Jesucristo. Y el hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando muera. Es Jesucristo lo que necesitan y el diablo lo sabe. ¿Qué es lo que define nuestra moralidad como iglesia? ¿Qué es lo que define nuestra conducta? ¿Qué es lo que define nuestros principios éticos? ¿Qué es lo que define que nuestro hermano, a quien hemos sorprendido, está en una falta? Porque cuando vamos a abordarlo, él nos dice: no, pero es que eso para mí no es pecado. Para ti sí, pero para mí no. Debemos ponernos de acuerdo entonces en cuanto a quién define lo que es pecado. ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? ¿Quién determina lo que es pecado? Ni quien ha sido sorprendido, ni quien sorprende, definen lo que es pecado. Es la palabra de Dios lo que define qué es pecado. Que usted no está de acuerdo, que usted sí está de acuerdo, es posible que usted no esté de acuerdo. Pero si usted es un fiel creyente y confía en la palabra del Señor, quiero decirle que lo que define qué es pecado es la palabra de Dios. No es una cuestión de opinión. El pecado no es una cuestión de opinión. No vamos a discutir acá, ni vamos a votar en la próxima asamblea si despenalizar el aborto a la semana 24 es debido o no. Eso no lo vamos a votar. Y si en alguna oportunidad la iglesia llegara a eso, yo le invitaría a que nos retiráramos de la iglesia, porque ha caído en el mayor de los delitos, y es dejar la palabra de Dios por fuera y hacer de las normas del Señor, de la única autoridad, algo de lo cual podemos prescindir. ¿Quién determina lo que es pecado? Dios, no nosotros. Y esto es importante para quien es sorprendido y quien sorprende. Para quien es sorprendido y quien sorprende. Es importante. El pecado no es, lo que es pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes, naturaleza. Y esto involucra los deseos del corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Es no ajustarnos, pero no solo es no ajustarnos, es el deseo del corazón. Usted recuerda que el Señor Jesús en el Sermón del Monte sostiene un diálogo por allí bien interesante. En su enseñanza dice: mire, les cuento que si un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, pues comete adulterio. Sí, pero yo les digo que si usted lo piensa, usted ya pecó. No solamente el hecho, es la intención del corazón también. La intención del corazón. La intención. La dificultad de nuestros días para tratar el asunto del pecado es el optimismo que hay entre nosotros los seres humanos. ¿Y cuál es ese optimismo del que les estoy hablando? Que nosotros creemos que somos lo mejor y más maravilloso del mundo. Nosotros creemos que nosotros somos, en cuestión de normas, de directrices, de pauta de vida, somos lo más sagrado. Ese optimismo. Un optimismo que no es reciente. Es un optimismo que no es reciente. Es un optimismo y una confianza que el ser humano ha venido poniendo en sí mismo, en lo que hemos venido creciendo.
Y a pesar de que el optimismo del ser humano ha sido un constante fracaso, no queremos abrir nuestros ojos a la realidad de que ese optimismo no es más que una fantasía. Ese optimismo que nos lleva a pensar de que nosotros somos buenos, de que el mal es causado por la ignorancia, por la falta de educación, por la pobreza. De tal forma que lo que necesitamos es una educación y una reforma social, y harán que los seres humanos vivan bien y en armonía. No desmantele los corazones y usted verá que por más reformas que el nuevo presidente pueda instaurar en Colombia, nunca lograremos lo que nosotros deseamos, mientras el corazón de los seres humanos no sea transformado. John Locke, que es alguien que desarrolla toda una teoría y unos principios bien interesantes, él va a hablar de la tabla rasa. Es un término del filósofo Locke, y va a decir que eso caracteriza el estado original de la conciencia del hombre, el alma del niño. Locke afirmaba que el hombre no tiene ideas o principios innatos, es la sociedad la que se los impone. Eso no es el concepto de la Escritura, pero es el concepto que reina sobre nosotros. Nosotros nacemos buenos, dice la sociedad contemporánea, la sociedad a la que nos corrompe. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el ser humano es pecador. Y no es porque la sociedad lo haga pecador. Es pecador. ¿Se da cuenta por qué necesitamos ponernos de acuerdo en qué es pecado para poder dar cumplimiento a lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Por qué no podemos desmantelar la moralidad, como lo dice el que cambia los tiempos de Jesucristo? Porque es quedarnos sin una autoridad, un referente. Es hacer de la moralidad y de la ética solamente un asunto de opinión. ¿A ti te parece que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado? A mí no. ¿Cuál es el problema? Se vuelve un asunto de opinión. Se vuelve un asunto de opinión. ¿A ti te parece que las relaciones homosexuales son pecado? A mí no. Un asunto de opinión. ¿A ti te parece que esto se debe hacer o no se debe hacer? Se vuelve un asunto de opinión. No. Cuando hablamos de la moralidad y de la ética, no se trata de un asunto de opinión. Se trata de entender lo que la Escritura dice. Y para nosotros poder dar cumplimiento a lo que el apóstol Pablo está trazándonos en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, debemos ponernos de acuerdo en qué es pecado, para poder dar cumplimiento al tema, porque puede ser que yo vea algo y digo, pero a mí no me parece que eso esté mal. No, es que no es un asunto de opinión. En tanto esté quebrantando lo que Dios dice en su palabra, es pecado. A mí no me parece. Insisto, no es un asunto de opinión. Eso es muy fundamentalista. Llámeme fundamentalista, llámeme fanático, llámeme como quiera. Honestamente, el asunto debe resbalarnos. El asunto es que la Escritura es la autoridad. Y por eso no podemos desmantelar la moralidad de Cristo. Porque Cristo es ese alguien que es totalmente diferente a nosotros. Es el otro, es ese que nos ha creado y nos ha dado vida. Y nos ha dado su ley para que nosotros la vivamos. Si solamente nos quedamos con que Jesucristo fue un buen personaje de moral y ética, que nos enseña, un buen maestro, que nos enseña cosas bonitas, amarnos unos a los otros y toda la cosa, todo tan chévere, tan bacano, tan sobrado que es el hombre. Me encanta el hombre como habla y cómo se preocupaba por los pobres y toda la cosa. Pues ese que se preocupa por los pobres, ese que ama a los necesitados, ese que recoge a las mujeres, ese que abarca y le brinda protección a los más desgraciados y despreciados por la sociedad contemporánea, también nos dice lo que es pecado. Y nos dice, ustedes oyeron, mas yo les digo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En eso sí tenemos que estar de acuerdo para poder dar cumplimiento a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pecado acá es la expresión que puede definirse como todo lo que es inconsecuente con el fruto del Espíritu. ¿Y por qué les hablo del fruto del Espíritu? Porque el capítulo 5 de Gálatas habla del fruto del Espíritu. Entonces, el contexto en el versículo 22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu.
Y está diciendo, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, casi que nos está diciendo si algo es inconsecuente con el fruto del Espíritu. Pero no. Y además, ¿está incluido en las obras de la carne? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pues ahí están también. Las obras de la naturaleza pecaminosa, versículo 19. Se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta hacia dónde está yéndonos el apóstol Pablo, no? Pecado entonces es algo que se sale del fruto del Espíritu y por ende entra en el terreno de las obras de la carne. Yo estoy en terreno neutro. No hay terreno neutro. O usted está alineado a la voluntad de Dios o está en contra de Dios. Porque el que no es conmigo desparrama. O usted es o no es. Punto. O es o no es. O sea, aquí no hay puntos medios. Ahorita como todo es centro. Centro. ¿Cuál centro? Aquí no hay centro. ¿Usted es o no es? No es que yo tengo un pie en una parte y un pie en el otro. ¿Usted sabe qué dice el Señor de los tibios? De los que a raticos sí y a raticos no. Como entre que sí que no. Como que soy discípulo y a veces me hago que no. Entonces Jesús le dice, mire, para que no se pongan esos líos, más bien yo lo vomito de mi boca. ¿Para qué lo voy a poner a usted en esa pena? De pronto un esguince ahí en la ingle. Esguince ahí de usted estar ahí. Un esguince en la ingle. Entonces, para que evite un esguince, yo más bien lo vomito de mi boca. Y usted dice, ¿dónde dice eso la Biblia? Léasela. Léase el libro de Apocalipsis. ¡Ay, qué miedo leerme Apocalipsis! No le tenga miedo. Es un libro de esperanza a propósito. Es un libro de esperanza. En medio de la desesperanza que vivimos los colombianos, todos deberíamos leer Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro de esperanza en medio de la desesperanza que está viviendo el cristianismo a final del primer siglo. Es un libro de esperanza. ¡Qué miedo! ¡Una bestia! No le dé miedo a la bestia. Porque usted no es de los del Cordero. Los del Cordero no le tienen miedo a la bestia. ¡Que se venga la bestia! Usted dice, está desafiando a la bestia. No. Lo que pasa es que yo estoy seguro en Cristo. Y pase lo que pase, pues estoy en Cristo. Y en Cristo soy de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué temor tengo? No tengo que desafiar a nadie, ni tengo que ir a romperme las narices con nadie. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Yo lo único que hago es disfrutar de esa gracia de Dios que me mostró allí en su sacrificio en la cruz. ¿Para qué nos preocupamos? No le tenga miedo. Léase el libro de Apocalipsis. Inícielo desde hoy. Son apenas 21 capítulos. Se lo lee en 21 días. ¿Sí? Hágale y verá. El apóstol Pablo traza una hoja de ruta. Esa hoja de ruta que va a trazar el apóstol Pablo en ese estudio de caso que está diciéndonos allí, lo primero que debe hacer es un plan de acción. ¿Qué es una hoja de ruta? Es un plan de acción frente a eso que hemos visto. Recuerden, les decía que es un estudio de caso. Si alguno es sorprendido en un pecado, en una falta, ya dejamos claro el asunto. Es sorprendido. El pecado, ¿quién lo define? No es un asunto de opinión. No es un asunto de opinión. Hagamos una encuesta para saber si aquí en la iglesia vamos o no vamos a aceptar que el aborto debe ser o no es pecado a la semana 24. No es un asunto de opinión. No, es un asunto escrito en la palabra. Que Dios lo dice, lo plantea, lo dice. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo sorprendemos? ¿Lo agarramos a palo? No. Mire la hoja de ruta, preciosa hoja de ruta. Deberíamos hacerlo, trazar como, ahorita escuchaba cuando se habla de tantos procesos que viven las entidades, empresas y todo, se habla de la hoja de ruta. Entonces, hoy vamos a hablar de la hoja de ruta cuando un hermano es sorprendido en una falta. Y ese hermano incluye al pastor de la iglesia, porque él es hermano también. Él es hermano. Un plan de acción. Y ese plan de acción nos dice que el objetivo
A la luz del versículo 1, el objetivo de ese plan de acción, de esa hoja de ruta, es restaurar al hermano. El objetivo es restaurar al hermano. El objetivo es, como dice la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente no dice deben restaurarlo, sino ayudarlo a volver al camino recto. Insistimos. ¿Y quién define que el otro está en el camino incorrecto? No es mi percepción, no es mi imaginación, no es mi criterio. Es el criterio de Dios en su palabra. Ya definimos el asunto. A la luz de lo que consideramos en la palabra, ya definimos lo que es el pecado. No es un asunto de opinión. El propósito es lograr restaurar al hermano. Esa es la meta que nos está trazando el apóstol Pablo. El sentido de reparar es, haga de cuenta que usted se ha fracturado totalmente un hueso de una de sus extremidades, sea superiores o inferiores, se ha fracturado. Reparar allí, ese sentido de restaurar, tiene la idea de reparar el hueso y volverlo a su punto original. Ese es el uso de la palabra restaurar. Es el uso también en el Nuevo Testamento que se le da a esa expresión cuando se habla de que los pescadores a quienes Jesús estaba acercando antes de llamarlos, estaban remendando las redes, las estaban limpiando y las estaban doblando, dejándolas listas para el otro día salir de pesca. El otro día no, en las horas de la noche salir de pesca. Tiene que ver con remendar, con dejar tal cual, todo listo como debe estar, en el punto que debe estar. El objetivo es volver al punto donde se encontraba. ¿Quiénes deben hacerlo? Hoja de ruta. Objetivo, restaurarlo. 2. ¿Quiénes? Cuando estábamos en esto de seguridad y salud en el trabajo, cuando estábamos implementando toda esta seguridad y salud en el trabajo, nos estaban diciendo que debíamos tener un equipo con unos distintivos que decía algo así como seguridad y salud, no sé qué título debía tener, pero que con unos distintivos, unos chalecos. Y esos se vuelven como los directores del resto. O sea, si en caso de que haya un temblor, acá ellos son los que nos ayudan a evacuar, son los que nos orientan, son los que nos evacúan, son los que nos dicen corran para acá, los que están al tanto. Les quiero decir que aquí, en este caso, para la tarea y el propósito de restaurar, no hay nadie con un chaleco especial que dice salvavidas. Ni dice seguridad y salud en el trabajo. Ni dice mi tarea es restaurar. No es de unos cuantos que tienen un distintivo especial. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. Dice, ¿yo? Sí, ustedes. ¿Yo? Sí, ustedes. ¿Eso no es más bien su tarea, pastor? No, el texto no dice eso. Perdón, vuelvo y leo, a ver si de pronto no he entendido el texto. Hermanos, ¿a quién está dirigida la expresión? A todos, ¿no? Ahí no dice, pastor, si sorprendes a alguien en pecado, tú que eres espiritual, ve y restáuralo con espíritu humilde. Esa sería una versión adulterada del texto. Aquí dice hermanos, por lo menos en las versiones que leí dice hermanos. De manera que esta es una tarea de todos. Es una tarea de todos. No es una élite especial. No es un grupo especial de la iglesia. No, es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Es el modo ser espirituales, es el modo de vida que se espera de todos los creyentes. ¿Yo espiritual? ¿Yo pensé que eso era un asunto solamente por allá de cierta élite, de pronto como el pastor y los ancianos de la iglesia, los diáconos que son como que tienen más cara de santos y a ellos sí como que se les ve la santidad por encima, irradian, de hecho a veces se les nota como un aura especial. Es que mírelo si verá, un aura especial. Una vez vino alguien de acá que no pertenecía a la iglesia ni nada. Entonces nos encontramos ahí saliendo y
Y dice, vengo buscando el pastor de la iglesia. Ah, sí, cuénteme, ¿qué le puedo servir? Con razón, yo vi un aura especial en usted. ¿En mí? ¿Aura especial? ¿Qué especial tengo? Esas son las fanaticadas que nos van acabando a nosotros y van deconstruyendo la expresión bíblica de lo que es la iglesia. Esa idea de hacer superhumanos a unos simples mortales. Y ahora que tenemos apóstoles y profetas, eso se volvió peor. ¿Sí? Si el que es sorprendido en pecado, ¿sí?, vive de una manera inconsecuente con el Espíritu, con el fruto del Espíritu, el espiritual entonces es alguien que desarrolla y vive en quien está creciendo el fruto del Espíritu. Y esa es la dinámica de vida que se espera del creyente. Y usted dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? Versículo 22 del capítulo 5. En cambio, el fruto del Espíritu es ese fruto del Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 16. Vivan por el Espíritu Santo y no seguirán los deseos de la carne. La Reina Valera dice, andad en el Espíritu. Es una orden para todos. De manera que si el que es sorprendido en pecado vive en las obras de la carne, el espiritual es alguien que vive desarrollando el fruto del Espíritu. Y se espera que todos los creyentes vivan en esa dinámica. Ese es el deseo, ese es el llamado, ese es el propósito. Y esos son los que deben proceder a la restauración, a la rehabilitación del hermano. Es así como restaurar al que es sorprendido. Es la prueba de verdadera espiritualidad de una iglesia. Usted quiere valorar y verificar la condición espiritual de una iglesia. ¿Cuál es la capacidad para restaurar al hermano? Ahí está la evidencia de la espiritualidad. Ahí está. Citando a Lutero de nuevo en su comentario, dice: Satanás en cambio es llamado, Satanás en cambio es llamado el diablo, detractor, calumniador, porque nos acusa y hace empeorar aún más nuestra mala conciencia ante Dios. También denigra lo bueno que hay en nosotros y habla mal de nuestros méritos y de la confianza de nuestra conciencia. A él lo imitan, adoptando frente al mundo esa misma actitud respecto de los pecados y aún de las obras buenas de sus semejantes. Los que agravan, agrandan y divulgan los pecados de los hombres y rebajan, censuran y enjuician sus obras buenas. Por esto San Agustín, al comentar este pasaje, dice: no hay nada en que pueda conocer mejor al hombre espiritual que la forma como trata los pecados ajenos. ¡Wow! ¿Usted quiere saber si alguien es espiritual? ¿Cómo trata los pecados ajenos? ¿Había pensado usted en eso? No, yo pensé que la espiritualidad dependía de otras cosas, ¿no? O se evidenciaban otras cosas. Para mí, cosas como venir a la iglesia, leer la Biblia, tener cara de santurrón y todas esas cosas son muy interesantes. Y la Escritura dice: no es eso lo que define tu espiritualidad. Bueno, no la Escritura, San Agustín. Así es su comentario acá. La espiritualidad, a la luz de la Escritura, tiene que ver con ese desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Cómo crece el fruto del Espíritu entre nosotros? Pero acá nos metemos en un terreno bien complicado. Porque el texto, además de decirnos quién, nos dice cómo. Y aquí viene el terreno complicado, y es con una actitud humilde. Y eso sí que genera una tensión. Porque generalmente el texto podría ser entendido, y el texto debe ser entendido como el que debe conservar la actitud humilde, es el que va a restaurar. Pero creo que no altero el texto, ni afecto el texto, cuando le digo que aquí el de la actitud humilde no es solo el que restaura, sino el que es restaurado.
Porque hasta aquí decimos, qué ternura de iglesia. No, qué belleza. Qué belleza de iglesia. Qué belleza. Qué ternura. Una iglesia con esas características donde todos nos apoyamos, donde todos somos solidarios. Cuando vemos al hermano que cae en un pecado, vamos y le ayudamos. Sí, todo eso suena muy tierno. Y eso suena como fantástico, como ideal, como esa utopía, allá ese sueño inalcanzable, detrás del cual todos peregrinamos. Sí, esa es la iglesia que nosotros queremos, que restaura. Pero creo yo que la actitud humilde no es solamente del que restaura, sino del restaurado. Porque esto suena muy romántico hasta que alguien me dice, Sergio, necesito hablar con usted algo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy el ungido. Soy el pastor de la iglesia. Soy el más espiritual de todos. ¿Sabe quién soy yo? Yo llevo 60 años en esta iglesia. ¿Qué? Si se da cuenta que lo romántico llega hasta que soy yo el que soy sentado y alguien viene y me dice, Sergio, vas por mal camino. La decisión que estás tomando no es la correcta. Es ahí cuando la cosa se nos desmantela. El asunto del romanticismo. Porque si efectivamente el que se acerca a ese hermano sorprendido debe hacerlo en una actitud humilde, reconociendo, y el texto va a ser muy claro, cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Yo nunca me debo acercar al otro en el propósito de acabarlo, porque soy tan vulnerable como él. Lo que hoy puedo ser y soy es gracias a la gracia de Dios. No es algo que yo he alcanzado por mérito propio. Es un impacto de la gracia de Dios en mí. Por eso el que restaura debe hacerlo en espíritu de mansedumbre. Pero ¿quién es restaurado? En una época a la que nadie le gusta quebrarse. Todos somos invencibles. Aquí no hay sino superhéroes a la luz del pensamiento contemporáneo. Todos somos superhéroes. Somos invencibles. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? ¿Qué cuento de superhéroes? ¿Qué cuento de superhéroes? ¿Por qué no nos mostramos en este espacio tal cual como somos? ¿No es esta la oportunidad para mostrarnos y podernos acompañar unos a otros, entendiéndonos que todos somos vulnerables? Y que cuando alguien se acerca a mí, se acerca en el propósito de ayudarme. Pero qué lamentable. Qué lamentable que el pecado del hermano se vuelva la comidilla del pasillo de iglesia. ¿Te diste cuenta dónde vi a fulano? Lo vi tomado de la mano y no era con su esposa. Pero te lo digo para que oremos. Chisme evangélico. Chismosos. Chisme evangélico. No sea chismoso. No denigre, no dañe. Si no puede hablar con el otro, muérdase la lengua y envenénese usted solo. Pero no dañe el cuerpo de Cristo. No lo dañe. Que la iglesia valió el sacrificio del Señor para que nosotros lo dañemos con nuestros malos, pésimos comentarios. Muérdase la lengua y envenénese usted solo.
Pero no denigre, no dañe, no deteriore la iglesia por la que Cristo murió, que a usted y a mí no nos ha costado nada. Por eso el apóstol Pablo le dice a los ancianos de la iglesia que cuiden de la iglesia. En Hechos capítulo 20, de ustedes mismos y de la iglesia, de los hermanos, de la grey en la que el Señor los ha puesto por pastores y obispos. Esto demanda una cuota de humildad de todos. Y creo que esa es la mayor exigencia de este texto. Porque todos queremos ser invencibles. El pastor de la iglesia quiere ser invencible. Quiere ser superior a todos ustedes. Y ustedes quieren ser superior entre ustedes mismos. Estamos en una lucha por quién resalta, quién es más fuerte. Yo soy inquebrantable. ¿Recuerdas el problema del que hablábamos hace 15 días? El problema de soledad en el que está sumido el siglo XXI. ¿Fue hace 8 días o hace 15 días? El problema de soledad en el que está sumido el mundo. ¿A qué se debe? A ese espíritu. Esa arrogancia nuestra. Nos estamos perdiendo del regalo de Dios que es la iglesia. El espacio para acompañarnos y ser solidarios. Rodearnos los unos a los otros. Eso es lo que nos estamos perdiendo. Lo que necesitamos en la iglesia es un diálogo abierto, honesto. Que se dé en un ambiente en el que todos nos reconocemos como pecadores. Todos nos reconocemos como pecadores. En el que cuando mi hermano es sorprendido en una falta, no somos indiferentes. No somos indiferentes. No, yo no fui indiferente, solo que no dije nada. Qué sutil, qué sutil, qué sutileza. Y yo sabía, pero yo no dije nada. No es que no me tenías que decir a mí, tenías que ir a hablar con el hermano. Creo que un texto como este nos enternece, pero porque nos quedamos con la idea de la humildad sin la vivencia práctica de esta. Y es que la humildad es ese reconocimiento que todos debemos tener de que somos vulnerables. Y como sorprendido, y como quien ha sido sorprendido y quien ha sorprendido, deben conservar el mismo espíritu. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Es lo que dice el versículo 3. Creo que es parte de la definición y lo que está calculando el texto en cuanto a la humildad. En la iglesia no competimos, hermanos. Aquí no competimos. Nadie debería competir con otro. Sé que es un ideal pensar en que no competimos. Pero el deber ser es que la iglesia no es un espacio para competir. Aquí nadie debería competir con nadie. Todos deberíamos ser solidarios. Pero insisto, esto demanda humildad, y una humildad de quién restaura y quién es restaurado. Porque nadie quiere mostrarse débil. Resulta más fácil irnos de la iglesia. Y como ahora es tan fácil camuflarnos entre tantas iglesias, porque no en todas las iglesias piden carta de transferencia. Tú dices que eras un líder de esos que no
yo hablaba y media iglesia se caía. Eso era una unción y tal cosa. No importa cómo saliste de la iglesia, ven para acá. Acá te recibimos y ven y tal cosa y tal otra. ¿Sabes qué estamos logrando con eso? Con esa comunidad flotante entre nosotros. Lo único que estamos logrando es una iglesia cada día más débil, deforme. Un poco de hermanos nuestros que andan enfermos sin quien los restaure y sin dejarse restaurar. Esa es la experiencia de la iglesia del siglo XXI. Qué regalo esta iglesia. Yo no sé si usted la valora así. Somos una comunidad con muchos defectos. Muchos. Nos faltan muchas cosas. ¿Pero usted sabía que por esta iglesia murió Cristo? Y en esta iglesia obra su Espíritu. Y en esta comunidad Dios desea restaurarte. Y Dios desea restaurarme. Y me ha regalado esta comunidad para yo ser sanado. Pero lo necesito de ustedes, necesito de su solidaridad. Necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí. Esta iglesia es el regalo de Dios para su sanidad. Es el regalo de Dios. Ni la indiferencia nos ayuda, ni la soberbia y el silencio te está ayudando. Abre tu corazón. Deja que el Señor te sane. ¿Por qué no aprovechas ahorita que vamos a bajar al salón social? Estamos invitando a un café, compartir con unas galletas, un pan, lo que alcancemos. Y si no alcanzamos nada, alcanzamos solo el café, es suficiente. El regalo no es el pan. Si lo disfrutamos, amén. El regalo no es la galleta. Es la oportunidad de encontrarnos con ese otro. ¿Por qué no aprovechamos y abrimos el corazón? Y nos mostramos tal cual como somos. Hablemos de nosotros, de cómo estamos creciendo. Si no lo hacemos acá, ¿dónde vas a hablar de tu crecimiento espiritual? Si no lo hablas acá, ¿dónde lo harás? Si no lo hablas ahora que bajemos, ¿dónde lo vas a hablar esta semana? Dime dónde. Se me dirá, yo lo hablo con Dios todos los días. Amén. Pero te tengo una noticia. No puedes decir que amas a Dios y desprecias a su esposa. Porque esta familia es el regalo que Dios te dio, por el cual su Espíritu obra. En ese propósito, como lo decíamos hace 8 días, de que todos vayamos creciendo hasta ser como Cristo. Esta iglesia es el regalo para llegar allá. Imperfecta, débil, con muchas flaquezas, nos faltan muchas cosas, no tenemos lo que quisiéramos, queremos tal cosa, sí, siempre somos inconformes. ¿Por qué no comenzamos a darle gracias por esta iglesia? Y dejamos de mirar lo que nos falta, lo que debería ser. Comienza a agradecer por esta familia. Comienza a mirar a tu hermano con agrado. Comienza a bendecir a tu hermano, a preocuparte por él. Y deja de quejarte de la indiferencia de otros. Comienza a orar y clamar por él todos los días. ¿Ya te tomaste el café esta semana o la semana entrante y la tienes programado con alguien de la iglesia? No, ¿por qué no lo has hecho? Pero nos estamos quejando porque somos indiferentes. ¿Por qué no tomamos la iniciativa? Toma la iniciativa. Y esta no es tarea de uno, es tarea de todos. Ya lo dice el texto en el versículo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas
y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Sabes qué hizo Cristo por ti? Se despojó. Siendo igual a Dios, no lo consideró como cosa a que aferrarse. Se despojó. Se hizo como uno de nosotros. Y siendo como uno de nosotros, murió y murió en la cruz. Esa es la ley de Cristo. Lo hizo todo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por esta iglesia? Por este regalo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? No maldigas más la iglesia que Dios está queriendo bendecir. No maldigamos más la esposa de Cristo por la que Él murió y está buscando presentársela como una novia limpia, sin arrugas, sin mancha, pura. Por su espíritu está obrando en ella. No maldigamos más la iglesia ni dañemos más la iglesia que Cristo está tratando de edificar, y la quiere edificar a través de ti y a través de mí. Qué regalo, qué precioso regalo esta iglesia. Me sentí cuando estudiaba el pasaje toda la semana dándole. Nunca había pensado en estos términos y qué regalo a la iglesia en la que estoy. Qué regalo. Siempre pienso en lo que falta. Y a partir de esta semana comencé a pensar, ¿por qué no agradecer por todo lo que tiene? Qué regalo esta iglesia. Cierre sus ojos e incline su rostro. Señor, gracias por tu palabra. Una sociedad que está muriendo sola. Los individuos, en medio de la superpoblación del mundo, sobrepoblación del mundo, hoy los individuos mueren solos, Señor. Algunos mueren físicamente y otros están muriendo anímicamente, espiritualmente, moralmente. Están muriendo, Señor. Y tú nos regalas la iglesia como una casa para confortarnos, ayudarnos y solidarizarnos, Señor, los unos a los otros, sanándonos, Señor. Y no que seamos sanos todos, no, Señor, no hay ninguno completamente sano. Estamos en proceso de ser sanados. Y es la iglesia el contexto, el ambiente donde tú nos sanas, nos liberas. Gracias, Señor. Qué regalo mi hermano, Señor. Qué regalo él. Qué regalo ella, Señor. Sí, Dios. La realidad es que en algunas oportunidades el texto de Efesios, cuando dice soportándoos unos a otros, se hace tan real, Señor. Ese hermano, Señor, puede ser que resulte un poco difícil, Señor, su actitud, su comportamiento, sus palabras. Señor, pero es mi hermano y por él moriste en la cruz del Calvario.
y lo has puesto en esta congregación para que entre todos nos ayudemos, Señor. Qué regalo esta iglesia, Señor. No estamos acá porque seamos los mejores, Señor. Dice tu palabra que es a propósito de que somos los peorcitos, Señor, que hoy estamos acá, Señor. Gracias, Dios. Gracias por sanarnos, por tu amor y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.